Pues nuevamente buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a la reunión presencial, la verdad. Veo algunas caras nuevas, por lo menos tal vez, bueno, estoy allá atrás, ¿no? Casi no veo sus rostros, pero pues, bienvenidos a aquellos que nos acompañan por primera o segunda ocasión. Dice José Luis que ya estuvo de la regañada de la... Vamos a seguir. Le vamos a seguir todavía un ratito. Yo creo que hasta que ya se acabe, ¿no? Ni modo, que aguantar. Por favor, vaya ahí en sus Biblias al libro de Ageo, la profecía de Ageo, por favor. ¿Listos? Luego Ageo se pierde, ¿no? Entre las hojitas. Son 2 capítulos. Luego si su Biblia es compacta, pues todavía más, ¿no? Bueno, dice así. Vamos a leer del versículo 1 del capítulo 1 al versículo 11, por favor. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre todo el trabajo de vuestras manos. Está ruda esta palabra, la verdad. Luego, los que pues por gracia de Dios y misericordia de Dios, Dios nos permite enseñar, ¿no? Enseñarles, y decimos que el Señor nos habla primero a nosotros, ¿verdad? Y de repente pudiera llegar eso a convertirse como en un cliché, ¿no? Así como para introducirnos, como para tratar de romper el hielo y de que no se sientan mal ustedes, ¿no? Pero de verdad, hermanos, este mensaje es algo que estos días que hay pues ya un buen tiempo que Dios me ha estado hablando, y ha sido a través de su palabra, pero a través de personas también, a través de mi familia, y consideré importante porque no es un aspecto relacionado solamente con una situación mía, sino nos compete a todos, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, también les voy a repartir de lo que el Señor me ha estado dando, ¿verdad? Hay que compartir, ¿sí o no? Bien. Entonces, ¿me acompañan a orar, por favor? Inclinamos nuestro rostro. Padre, esta mañana pedimos que tú nos hables, Señor, que redargullas en nuestro corazón, que esta palabra, Señor, golpee la dureza que hay en nosotros, Señor, en nuestro corazón. Señor, que aunque soy torpe, tú uses estos labios, Señor, para hablar a tu iglesia,
Señor, para decir las verdades que están en las Escrituras, Señor. No son cosas mías, Señor, es tu palabra. Gracias, Señor. Bendícenos en esta tarde. Amén. Y bueno, para introducirnos al tema, voy a hablaros un poquito nada más va a ser del contexto histórico del libro de Ageo. Es en el año 538, como resultado de la proclamación de Ciro el persa. Usted puede ver esto en Esdras, ahí son pasajes, usted puede estar viendo cómo se fue desarrollando, que el pueblo fue liberado de 70 años de esclavitud. Se le permitió a Israel regresar de Babilonia a su tierra bajo el liderazgo de Zorobabel. Lo leímos ahorita aquí en Ageo. ¿Sí? Y a la guía espiritual, que era Josué, sumo sacerdote. Entonces se le permitió a Israel salir con sus autoridades políticas y con sus autoridades espirituales, ¿sí? Alrededor de 50,000 judíos regresaron, y fue en el año 536 antes de Cristo que comenzaron a construir el templo. Usted lo puede ver ahí en Esdras 3, del versículo 1 al 4, ahí bastante información acerca. Pero la oposición de los vecinos, cuando el pueblo regresó y la oposición que tenían de los vecinos, había paz, pero la gente que estaba alrededor pues tenía miedo, ¿no? Y se les imponían a los judíos. Entonces había una cierta oposición, aunque no había guerra, aunque no los estaban oprimiendo, pero había oposición. Más la indiferencia de los judíos, ¿sí?, causó que esta obra, que es la reedificación del templo, fuera abandonada. Y 16 años más tarde, Ageo y Zacarías fueron comisionados por el Señor para alentar al pueblo, uno, a construir el templo, a reedificar, a reconstruir el templo que estaba en ruinas, ¿sí?, y a reordenar sus prioridades espirituales. ¿Ok? Tenga eso ahí presente. A reconstruir el templo y a reordenar sus prioridades espirituales. Como resultado de esta obra que el Señor les encomendó 4 años más tarde, el templo fue terminado. Bueno, se acabó el lockdown, ¿no? Ya salieron todos. Continuamos. Entonces, el templo había estado en ruinas desde su destrucción por Nabucodonosor, ¿sí?, en el año 586 a.C. ¿Sí? Y por medio de 5 mensajes del Señor, Ageo exhortó al pueblo, ¿sí?, a renovar sus esfuerzos para reconstruir la casa. Les dije, había una oposición, pero también había un descuido de parte de ellos, y el Señor mandó a esos profetas a apucharlos. Y órale, y sus palabras, como lo leímos, fueron fuertes, y el Señor, hubo juicio. ¿Ok? Entonces, Ageo motivó a la nación, ¿sí?, a notar que la sequía que había en ese tiempo, que la falta de cultivos eran causados por no tener sus prioridades espirituales en un lugar correcto, o en el lugar correcto. ¿Ok? Y son esas prioridades espirituales, hermanos, de las que precisamente esta tarde vamos a hablar, ¿no? Y tomamos como base estos versos. ¿Ok? Y es que en la vida, ¿no?, yo creo que todos, es algo que no tengo que decirles, pero todos esta mañana tomamos decisiones, ¿sí o no? Para todo. Nuestros hijos toman decisiones supervisadas por nosotros, ¿verdad? Porque si por ellos fuera, creo que comieran, desayunaran y cenaran cereal o no sé, ¿no? Dulces. Pero toman decisiones los niños también, los jóvenes, los adultos. Y con esas decisiones, obviamente, se adquieren responsabilidades, pero también generan consecuencias. ¿Ok? Si un joven, ¿no?, toma la decisión de estudiar alguna carrera, ¿sí?, si toma la decisión de casarse con fulana persona, y no vamos a hablar acerca de si está bien o está mal, fulano, sultano, no es el tema, pero son decisiones que se toman y que va a haber
a la larga una consecuencia al respecto. ¿Okay? Y ahorita vamos a asociar esto con lo que les estuve diciendo. Entonces, esas decisiones que tomamos son mayormente derivadas de las prioridades que tenemos, hermanos. Ahora, como creyentes, se supone que nuestras decisiones son empujadas o vienen inyectadas de nuestra vida cristiana, de una forma diferente de pensar, de una forma diferente de vivir, como las hablan las Escrituras. El mundo tiene una forma de vivir. Había una noticia ayer de un médico que estuvo pues sedado porque tenía COVID, y lo primero que preguntó al despertar fue cómo le había ido a los Pumas. Entonces, ¿cuál es su prioridad? ¿Cómo están mis hijos? ¿Dónde desperté, no? Este es el cielo, ¿o qué es? No. ¿Cómo le fue a los Pumas? Entonces vean, ¿dónde están puestas sus prioridades? Y luego a los Pumas, ¿no? Bueno, sus prioridades son sus intereses, el fútbol. No le importó otra cosa. Entonces, nosotros como creyentes, nuestras prioridades están enfocadas en y vienen y toman lugar de lo que creemos, de cómo vivimos, de cómo pensamos, es decir, de nuestra cosmovisión. De ahí se fundamentan nuestras prioridades, o deben de tener el fundamento. Pero vamos a ver si realmente eso es así. Hay muchas cosas que son lícitas, todos sabemos lo que es lícito, que está bien, ¿no? Que es legal. Y hay cosas que son ilícitas. Entonces, hay cosas que son buenas. Por ejemplo, leer un libro, ¿es bueno o es malo? Va a decir, bueno, depende del libro, ¿no? Pero en general leer, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Cultivas tu intelecto, aprendes gramática, te ayuda a desarrollar tu lenguaje. Pero ¿qué pasa si te la pasas leyendo todo el día y la montaña de trastes está creciendo? O en tu oficina la pila de papeles está creciendo. Esto comienza a convertirse en algo malo, ¿no? A ser descuidado. Y eso es pecaminoso, porque estás haciendo algo mal, ¿no? Estás descuidando cosas, entonces comienza a convertirse en algo malo. Algo que era bueno se convierte en algo malo. Otro ejemplo, ¿cuántos de aquí son muy trabajadores? Uno levantó la mano. Vamos a tener que cambiar el bosquejo ahorita para hablar acerca del trabajo. Todos, ¿verdad? Todos, hay que levantar la mano todos. Todos somos trabajadores. Bueno, allá para el norte, como unas 8 horas, 10 horas, hay un pueblo donde creo que están infectados por la contrarreforma, ¿no? Donde el trabajo es degradante, pero no es el tema eso. El caso es que el trabajo, hermanos, ¿es algo bíblico, sí o no? No, es que el trabajo vino después de la caída, no es, ya lo vimos, ¿no? En la serie pasada de Alabemos al Creador. Dios instituyó el trabajo, entonces es algo bueno, ¿sí? Es lícito. Pero ¿qué pasa si nosotros nos pasamos más del tiempo que debemos en el trabajo? ¿En qué se convierte el trabajo? En algo pecaminoso, ¿no? En algo malo, en algo que perjudica. Si eres un padre de familia, si estás casado y pasas más tiempo en el trabajo, nos va a perjudicar. Va a haber consecuencias de eso. Déjame una silla libre porque también me estoy predicando a mí mismo. A esa silla que está atrás de José Luis, ¿no? Entonces, algo que es bueno, algo que Dios hizo para nuestro bien, para nuestro bienestar, se convierte en algo pecaminoso porque descuidamos otras áreas. ¿Y por qué pasa esto? Porque no tenemos definidas nuestras prioridades bíblicamente, correctamente y en orden. Entonces, también puede, y no es que estamos divididos, ¿no? Lo hemos hablado, en una vida espiritual, en una vida secular, todo es un conjunto, pero esos excesos de bien perjudican también nuestra vida espiritual, perjudican nuestra vida como iglesia.
Porque algunos de los que deberían estar aquí sentados, que tienen las posibilidades de venir y congregarse, no están. Ojalá que le hubieran dicho Clau, ¿no?, que está tomando la lista, ya no hay cupo. Pero sí hay cupo. Sí hay cupo, pero ¿dónde están? Sus prioridades no le permitieron estar aquí. ¿Sí? El orden en el que las tienen no le permitieron estar aquí. Entonces, no voy a ahondar en el tema de cuál debe ser el orden de las prioridades, porque lo tenemos, creo que claro. Le voy a hacer algunas preguntas nada más para corroborar. ¿Cuál debe ser la prioridad número 1 en nuestra vida? A ver, dígalo fuerte. ¿Y la segunda? La familia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y la tercera? El trabajo. ¿Y la cuarta? La iglesia. Generalmente así se distribuyen las prioridades. Ahora, usted sabe esto, usted tiene estas respuestas. Le pregunto, ¿son estas una realidad en su vida? ¿Son reales? ¿Este orden es real en su vida? ¿Es real en mi vida este orden? La respuesta, hermanos, para muchos de nosotros, el 99.99%, es que no. No son una realidad en nuestra vida. Alguno debe ser el 0.9, ¿no? 0.1%. 0.01. Que la maestra me echó uno. Está bien, ¿no? Pero no son en realidad nuestra vida, y el no tenerlas donde deben estar en el orden tiene consecuencias que afectan nuestro trabajo, nuestra familia, la iglesia y principalmente, que lo debí haber dicho primero, nuestra relación con Dios. Y eso, si la primera prioridad está ya desfasada, va a ser un desorden en las demás. Vamos a batallar como estamos batallando. ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos? Es porque no estamos en orden con esas prioridades. ¿Ok? Entonces, tener respuestas correctas, lo hemos dicho varias veces, es solo una parte de lo que trata la vida cristiana, porque debemos de tenerlas, ¿no? Si somos creyentes y no podemos contestar una pregunta simple, ¿no?, de ¿por qué Cristo murió por nosotros? Sí podemos saber la respuesta, porque como dice el pastor Raúl, pues hay que revisar si realmente esa respuesta la tenemos bien fundamentada y podemos hablar y podemos explicar con claridad, ¿no? Entonces esa es otra parte. Por lo tanto, nuestra vida debe ser teoría y práctica, ¿sí? Conocemos el orden de las prioridades, pero no las practicamos. Conocemos doctrinas, pero no podemos fundamentarlas a veces. Por eso estamos estudiando los miércoles doctrinas esenciales. ¿Cómo se llama la serie? Se me fue el rollo. Doctrinas de salvación. Pero estamos bien poquitos ahí. Entonces, ¿cómo vamos a aprender? Digo, si usted está estudiando en su casa, tiene un libro de teología y lo está estudiando, pues, gloria a Dios, gracias a Dios, pero lo más seguro es que no sea así. Entonces, lo que pasa es que necesitamos aprender a decir que no, hermanos. Para poder tener una vida ordenada en prioridades, necesitamos aprender a decir que no a cosas. Ya lo sabemos, tenemos aquí algunos 10 años, creo, si no me equivoco, y es algo que hemos estado aprendiendo, y es algo en lo que necesitamos crecer, porque todavía nos falta un montón. Necesitamos aprender a decir que no a cosas. Y a veces, le voy a poner un ejemplo. Es un día en la tarde, un sábado en la tarde, y nos llama un cliente, que me ha pasado muchas veces, hasta en la noche me han hablado. Que somos como los bomberos nosotros, pero al revés. En lugar de apagar fuego, creamos fuego, ¿no? Eso hacemos. Pero, ya se me olvidó lo que iba a decir. Pues somos como los bomberos, ¿no? Entonces me hablan en la noche y no les digo, o sea, tengo que aprender, me estoy confesando con ustedes, batallo con decir no. Y busco la manera y le hablo a alguien y a uno de los trabajadores y sí, no, y estamos ahí. Y eso, fíjense, el engaño que puede tener esto, ha creado una reputación de que saben que si me llaman les voy a contestar y lo más seguro es que vamos a resolver el problema. ¿Está bien eso o está mal? Como los hindúes, ¿no? Pues está bien, en un sentido,
¿no? Tienes una buena reputación, saben que vas a resolver el problema, saben que les vas a ayudar y te recomiendan y hay un negocio que está moviéndose y generando. Pero ¿saben qué implica el decirle sí? Es bloquear y aplastar las otras prioridades que debería de tener y en las que debería decir, ¿sabes qué? No puedo ahorita, mañana a las 8 de la mañana, con todo gusto, te puedo atender. Pero es muy difícil decirles eso, y más en esta parte del planeta, donde a todo el mundo le urge todo y todo es urgente y es debido a muerte. Pero yo, personalmente, se los digo, yo batallo con eso. Y tal vez ustedes también. Algunos sí son muy sangrones, ¿no? Y no, desde entrada. Pero ¿saben algo que sí es bien fácil decirle que no? A Dios, hermanos. Bien fácil. Tengo la reunión en la tarde, pues es que no pasa nada si no estoy ahí. Si pasa, ya dijimos, ¿no? Le decimos que no a Dios, es al que más le decimos que no. Si tengo que salir de viaje, si tengo que hacer algo, rompo mi devocional, no lo hago, no oro en la noche, no leo lo que tengo que leer, porque no tengo tiempo para eso, porque qué flojera, todavía hace calor en la congregación, no voy a ir. No, Señor, no, Dios, ahorita no tengo tiempo, no. ¿Ven que le decimos a Dios no bien fácil? Y a las demás personas no le podemos decir que no. Estamos en problemas. Así, no pongan en blanco la mente, ¿verdad? ¿No? Pero imagínense Dios en su esplendor y te dice algo y tú con las manos en la cintura le dices no, porque no quiero, porque tengo algo más importante que tú que hacer. Eso es lo que hacemos, eso es lo que decimos. En esencia eso es lo que significa. Es más importante esto que tú. ¿Sí o no? Y es la introducción ya. Entonces, para terminar la introducción, decimos no, decimos ahorita no ha llegado el momento todavía. Si tú estás joven y te dice alguien, anímate, échale ganas, comprométete con el Señor. Es que ahorita no, porque estoy joven y tengo que hacer otras cosas. Hermanitos, la vida es muy corta, no sabemos qué va a pasar mañana y qué triste es presentarnos delante del Señor y que nos diga, pues a todos le dijiste que sí, menos a mí. Te comprometiste con medio mundo, pero conmigo no. Tu respuesta fue, no ha llegado el tiempo para mí, o ahorita no tengo tiempo. ¿Ok? ¿Cómo ven? Versículo 1. Ya apenas vamos a empezar. Voy a apurar. Versículo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo. Es importante esto que dice acerca de que es el sexto mes y que es el primer día. El sexto mes, hermanos, era el tiempo donde se cosechaban se hacía la cosecha de árboles frutales. Previamente se había hecho la cosecha de los cultivos. Entonces era un tiempo donde estaba ocupada la gente, ¿sí? Donde se medía el éxito de la cosecha, si se había recogido, si se había dado mucha fruta, todo lo que sembraban. Era un tiempo que estaban ocupados, ¿ok? Y luego habla que es el primer día del mes. El primer día del mes es de luna nueva. Y a los que han estudiado acerca de las fiestas y todo ese asunto con los judíos, saben que es un día de fiesta. Entonces la gente estaba reunida ese día porque había una fiesta. Y lo más seguro es que estaban reunidos en las ruinas que había del templo. Solamente había un altar ahí. Y ofrecían, ¿sí?, holocaustos y ofrecían sus sacrificios. Entonces el pueblo los que estaban ahí estaban reunidos ahí y es el momento en el que llega este mensaje. Todos contentos, ¿no? A gusto. Y viene este mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Versículo 2.
Dice, así dice el Señor de los ejércitos. Vea cómo se presenta. No, así dice Dios, así dice el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. Es una forma de presentarse con, soy alguien de autoridad. Dice, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. No ha llegado el tiempo, dicen ellos. Vean esta parte que dice que cómo Dios se refiere al pueblo, este pueblo. En muchos de los escritos vemos que Dios dice mi pueblo, mis hijos, ¿sí o no? Dice este pueblo. Es como cuando le dices a alguien, ¿no? Generalmente a tu hermano, ¿verdad? Que te puede llevar pesadito. Pues dile a este. Y eso lleva un grado de mala onda, ¿no? Dice este pueblo. Entonces, ¿qué significa esta respuesta del pueblo? ¿Qué les está pidiendo Dios? No me han construido el templo para lo que los liberé, para lo que de allá trajeron cosas, madera, oro. Venían cargados, no venían con las manos vacías. Venían con cosas para lo que los mandé. No lo han hecho. ¿Dónde está mi templo? ¿Por qué no lo han edificado? Su respuesta es, no ha llegado el tiempo, Señor. El tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. No ha llegado. Entonces, esa respuesta, no ha llegado el tiempo, pues suena como excusa, ¿no? Porque el Señor los mandó con un propósito, mandó autoridades políticas, autoridades espirituales para que hicieran un trabajo y no lo habían hecho porque estaban ocupados, porque tenían excusas para no hacerlo. Esta palabra que les decía, ¿no? El Señor estaba molesto, y creo que molesto queda corto, estaba indignado con esta actitud. Esta palabra, cuando habla de este pueblo, ahí se me perdió, perdón. Es algo degradante, hermanos. O sea que si alguien te dice, dile a este, pues sí como que te enojas, te molesta, pero total, ¿no? Se me resbala. Pero que Dios te diga, ya tiene un nivel pesado de desagrado. El capítulo 2, brínquense un capítulo, por favor, para ver un poquito más acerca de esto, un punto más. Versículo 14, Ageo 2:14, ¿ya están ahí? Dice, entonces volvió a hablar Ageo y dijo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos, lo que aquí ofrecen, inmundo es. Es el concepto que tenía Dios en ese momento de este pueblo, porque no estaban obedeciendo lo que Él les dijo que hicieran, estaban poniendo excusas. Y miren, hermanos, un paréntesis. Esto se asemeja a nuestra vida muchas veces. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿No? Decimos muchas veces, de una vida dura. Tal vez algunos tienen un testimonio impactante, los hemos escuchado en internet, pero la realidad es que todos venimos de lo mismo, del pecado, de una condenación, hayas hecho lo que hayas hecho. Hay un pastor que escucho y que él dice, yo no tengo un testimonio impactante, hermanos, yo era un niño consentido de mis papás y de ahí me sacó el Señor. Era egoísta, ególatra, ¿no? Egoísta, solo pensaba en sí mismo, no le importaban las personas, no estaba en drogas, no era alcohólico, pero de ahí lo sacó el Señor. O sea, no importa cuál es el testimonio, qué es lo que estaba pasando en tu vida, Dios te sacó, tú no fuiste a Él, Él te sacó, y debe haber un agradecimiento. Lo primero que debemos hacer o pensar es, sí, Señor, lo que tú me digas, lo voy a hacer, sí, Señor. ¿No? Acá, sí, Señor. ¿Cómo dice? ¿Cómo es? Eso. Entonces,
nosotros nos parecemos mucho a ellos. El Señor nos sacó y nos pide obediencia, nos pide que ordenemos nuestras prioridades, que lo pongamos a Él primero. Pero no es así. La verdad, no es así. Entonces nos hacemos igual que este pueblo diciendo, pues es que ahorita no, joven, ¿verdad? Ahorita no, Señor, no tengo tiempo. No ha llegado mi tiempo todavía. Yo así estuve por muchos años, hermanos. Y un día estaba sentado ahí donde estaba Nicte, en esa banquita, y alguien me dijo, ¿qué onda con tu vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a arrancar? A veces, miren, no es tan mala onda que les digo, ¿no? Que a veces algunos están bien, como dice el pastor, bien aguacates, bien apagados y necesitamos apucharlos. Y no es en mala onda, es para que reaccionemos, para que despertemos, para que hagamos, para que accionemos. Necesitamos hablar con las personas, ¿no? Es parte de la edificación, o sea, es lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Qué es el templo? ¿Qué era antes el templo? Donde el Señor estaba su presencia, ¿no? Una forma de identificarse con ellos antes. Ahora, nosotros somos el templo y debemos de edificarnos los unos a los otros. Es similar el trabajo, solo que aquí no hay martillos, ¿no? Y cinceles y serruchos, aunque a veces sí te dicen algo y parece que están cortando, ¿no? Con un serrucho. Pero necesitamos hacerlo. A mí me lo dijeron, estaba ahí, no tenía mucho interés en muchas cosas, y alguien me dijo y me hizo ver que necesitaba caminar en la vida cristiana. Estaba a gusto, cumplía medianamente, ¿verdad? A veces se me olvidaba venir a hacer el aseo. Decían, ay, no se agüitan los brothers, aparte me tienen que perdonar. Los voy a poner a prueba. No tengo un testimonio impactante. Era un cristiano de cuna, se puede decir. Y pasó mucho tiempo hasta que alguien vino y me confrontó con esto. No estás edificando la casa. Y abrí los ojos y, Señor, perdón. Entonces es algo que tenemos que hacer, es lo que está pasando aquí. Es la profecía de Ageo, es la palabra de Dios y tenemos que decírselo a los demás, hermanos. No podemos dejarlos que estén ahí enanos. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, ellos, el pueblo, estaba poniendo pretextos y excusas y aparentemente eran válidas. Es que ahorita no podemos porque pues es la cosecha y si ahorita nos ponemos a trabajar en reedificar el templo, pues y las frutas y esto, y aparte pues no nos está yendo bien. Si ustedes vayan al versículo 9, por favor, versículo 9 del capítulo 1, dice, esperáis mucho, pero aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo la aviento. ¿Sé por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, ¿no? Mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Había escasez, no voy a leer el 11 ya, había escasez, no se daba lo que tenía que darse. Entonces estaban preocupados en un sentido, pues que si nos ponemos a hacer esto, ¿y qué va a pasar con lo otro? Tenían una misión y había un propósito para ir allá. Y aparte, algunos escritos dicen que se estaba armando una guerra de Persia contra Egipto, y como Judá y esta parte del pueblo se debían a ellos porque los habían liberado, pues seguramente iban a llamarlos a la guerra. Entonces había como una angustia, ¿no? Por lo que iba a pasar en el futuro. ¿No les suena eso a Mateo 6:33? Cuando habla de que estamos afanados, pero el Señor, no te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, por lo que vas a vestir. Y si se fijan y leen el texto, habla básicamente de lo mismo. Ellos estaban afanados y estaban estresados porque si se ponían a hacer eso, abandonaban la otra parte. ¿Y cómo le iban a hacer? No estaban confiando en Dios, hermanos. No estaban confiando en Él. Entonces, habla de que su prioridad no era obedecer a Dios y hacer lo que Él les mandó. ¿Sí? Estaban preocupados, aparentemente hasta este versículo, estaban preocupados por esa situación, ¿sí? Por cómo les iba a ir en el futuro. Vamos al versículo 3, por favor.
Dice, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo, bien, ya vamos a encontrar aquí la respuesta real de lo que estaba pasando. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Desolada también habla de vacía. Esta palabra artesonadas habla de que estaban cubiertas de madera. Y no era petatillo, ¿no? Como la bodega. Era madera de acacia, cedro. ¿Y recuerdan que habían traído cosas de allá, de Babilonia? Bueno, no dice que las agarraron, pero lo más seguro es que sí, que utilizaron esos materiales para edificar sus casas. Ahorita lo vamos a ver. Aquí en este verso, hermanos, Ageo revela la hipocresía que ellos, ¿sí? Que ellos mostraban al tenerse una aparente angustia por lo que iba a pasar, por las cosechas, pero realmente no era eso, ¿no? Y les hace esta pregunta retórica: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? La respuesta es obvia, ¿verdad? No es el tiempo para que hagan eso. No es el tiempo para eso ahorita. Es el tiempo para que cumplan con lo que yo les mandé, con mis prioridades. Miren, y no voy a meter tanto el tema del tiempo, pero las prioridades están tan conectadas con eso. El día tiene 24 horas y ¿en qué se nos van, hermanos? Se nos van en edificarnos a nosotros mismos, en edificar nuestras propias casas, ¿sí? Edificar nuestras casas, nuestras cosas. Y nosotros no sabemos, los hermanos aquí no saben qué es lo que hace usted después de salir de aquí. Dios sí sabe, ¿verdad? Pero también sabe su celular, ¿sí sabía? Todos que tienen iPhone, hay pues un dato informativo que se llama tiempo en pantalla. Y ahí te dice, con estadísticas, cuánto tiempo pasas en la pantalla. Y luego te dice cuánto tiempo pasas en cada aplicación. Revísela y vea qué está edificando. Le aseguro que la aplicación de la Biblia va a tener 5 o 10 minutos máximo. Y si alguien tiene más de 10, nos da un autógrafo al rato, ¿no? Y revise en qué gasta su tiempo. Ahí en su celular. A lo mejor no es lo único que hace. Hace más cosas, pero ahí chéquelo. Nadie va a inventar nada. Es su propia información. Entonces, lo que esté ahí es su prioridad, es lo que usted está edificando, es lo que estamos edificando, ¿sí? En lo que invertimos nuestro tiempo. En lo que invertimos, el tiempo, hermanos, es un material que Dios nos da. Son cosas que Dios nos da para usarlas correctamente, para su obra, para Él, para la familia, para el trabajo, para la iglesia. Pero nosotros lo usamos para edificarnos a nosotros mismos, nuestros gustos, nuestros intereses. ¿Sí o no? ¿O nada más yo? Iba a ponerle ahí mi celular, pero dije, no, me van a tirar con una silla. No, es cierto, hermanos, ¿no? Yo sé que algunos trabajamos con WhatsApp, ¿no? Y es una herramienta de trabajo muy útil, pero no sé si el 50% es ocio y el otro 50% realmente sea trabajo, ¿no? Pero edificamos nuestras vidas nada más con eso. Entonces, ahora, ya para finalizar este punto, la pandemia, hermanos, fue un tiempo en el que usted pudo revisar cuáles realmente son sus prioridades. Porque a lo mejor el pretexto era que salía muy tarde del trabajo, que tenía muchas cosas que hacer, y cuando está encerrado en su casa, sin poder ir a trabajar, ¿analizó cuáles son sus prioridades? Si realmente Dios era el primer lugar. ¿Pasó eso realmente? Contestes a sí mismo. ¿Dios fue nuestra prioridad en la pandemia? ¿Con todo el tiempo que teníamos? ¿Lo fue? ¿No? Nos edificamos a nosotros mismos con nuestros gustos, con entretenimiento, con las cosas que nos gusta hacer. Tal vez alguien sí lo hizo. Está bien, ¿no? Qué bueno, gracias a Dios va avanzando. Pero la mayoría no lo hemos hecho. Desperdiciamos el tiempo. Bueno,
versículo 3, por favor, y 4, vamos a leer. Dice así. Entonces, perdón, ya lo leímos, ¿verdad? Es el casas artesonadas. Y bueno, ya para finalizar este versículo, decía que son casas lujosas, está hablando de eso. Le estaban metiendo lujos a sus casas este pueblo. ¿Ok? Entonces, parafraseando esto, Ageo, me lo imagino que dice, a ver, espérame, así, ¿no? A ver, lo que me estás diciendo es que estás preocupado por el tiempo de la cosecha, que estás preocupado por los enemigos, pero me doy cuenta de que estás ocupado en tu casa, que estás ocupado en poner lujosa tu casa. Y bueno, no es malo arreglar la casa, ¿verdad? Hacerle arreglitos y mandar pintar, porque yo iba a decir pintar, ¿verdad? Y mandar pintar. Es bueno tener cosas bonitas, buenos muebles, porque los buenos muebles duran más que los que son de acerrín comprimido. Se te tira un vaso con agua y bye, el mueble. Es bueno hacer cosas en nuestra casa, pero aquí estamos hablando en un sentido espiritual. Estaban adornando con lujos su casa. Estaban invirtiendo en sí mismos nada más. ¿Ok? Es lo que descubren ellos, Ageo. No es cierto, patrañas, dice el pastor, que están preocupados por la cosecha. A lo mejor sí tantito, pero están ocupados en tener sus casas nice, ¿no? Quieren tener su casa espiritual no nice, tener nada más el envase nice. No les interesa lo de adentro, ¿no? Que es la casa del Señor, no quieren edificarla, quieren tener lujos por fuera, lo que se ve. Entonces, para eso sí hay, ¿no? Para eso sí hay. Y miren, esta congregación, hermanos, ya va a ser de una vez, nunca ha hecho énfasis en el dinero, ustedes lo saben. Son testigos que nunca ha hecho énfasis en el dinero. Y yo sé y espero, por la instrucción que hemos tenido, que todos aquí, por ejemplo, la renta, los que pagan renta, la pagan puntual. Y está bien y lo deben de hacer. Y si no lo hacen, corríjanlo, háganlo a tiempo. ¿Sí? Habla bien un testimonio. Pero, ¿cuántos saben que aquí pagamos renta? Cada mes pagamos renta. Y se paga puntual, hermanos. Gracias a Dios, hasta este día se ha pagado la renta. Pero, preguntas, ¿usted se ha preocupado? ¿Ha sido algo que le ha preocupado en la pandemia? Señor, no hay reuniones. No hemos hecho énfasis en eso, porque no es la línea, pero es importante que usted piense en eso. ¿Sí? Que la congregación, que ciertamente no es el templo de Dios, ¿verdad? Lo sabemos, pero es el lugar donde la iglesia se reúne, tiene gastos, hermanos. Paga renta, paga luz, paga agua. Sí, usted está sentado en una silla que previamente fue desinfectada, ¿sí o no? ¿Verdad? Y esas toallitas, ese material cuesta. Y ahorita en ese tiempo no es barato. En el 2019 sí costaba, creo que ni siquiera había tantas cosas, ahorita cuestan. Y todos los domingos están desinfectadas sus sillas. Entonces, está bien que nos ocupemos de nuestras cosas, pero también piense de este lado. Ok, y ahí ya cierro. Ok. Vamos al versículo 4, por favor. Perdón, 5. Yo sigo con el 4, no quiero salir del 4. Versículo 5 dice así: ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. ¿Qué quiere decir el Señor con esto de considerad bien vuestros caminos?
Está hablando de mediten. Está hablando de pongan el corazón en esto. Piensen profundamente. No lo tomen a la ligera. Esto que les acabo de decir, esto que está pasando, esto que les dije de que ustedes están olvidando la instrucción y están enfocados en sus cosas, en sus prioridades, en las cosas que les convienen, haciéndose nice ustedes, piensen en esto, considérenlo profundamente, reflexionenlo seriamente, ¿sí? Consideren cuál es el resultado de esa actitud. Cuando habla de vuestros caminos, habla de un estilo de vida. Considera cómo has llevado tu vida con las prioridades y con las decisiones que has tomado hasta este día. Haz un alto y reflexiona cómo vas con eso. No solamente mires tu presente, las cosas que tú quieres hacer, mira más allá. Hay un ejemplo, y creo que lo hemos dado varias veces, es una cuerda que representa la eternidad, y 10 centímetros de la cuerda representa la vida en esta tierra. Y digamos que el resto de la cuerda va de aquí a San Lucas y regresa. Vean cuánto tiempo de nuestra vida representa ese pedacito. Bien poquito tiempo, enfocados en nosotros, sin pensar lo que va a pasar después de eso. Porque si nosotros edificamos a nuestra vida para el Señor, vamos a cosechar allá, hermanos. Es lo que habla ahí Mateo, de hacer tesoros en el cielo. Pero estamos enfocados en adornar nuestra casa con lujos. No solamente adornarla, sino con lujos, dice, con cosas caras. Si el tiempo es valioso, ¿sí o no? Muy valioso. Pues, como tú lo inviertas, es que le estás dando ese valor a eso. Si tú le inviertes 5 horas a Facebook, es que es muy valioso para ti, Facebook. Entonces, lo que está hablando es, medita profundamente en tu estilo de vida, en cómo te has conducido. ¿Ok? Vamos al versículo 6, por favor. Dice, sembráis mucho, pero recogéis poco, coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis, bebéis, pero no hay suficiente para que os embraguéis, os vestís, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Lo que deberían de cosechar, no lo estaban cosechando. La mitad, una pequeña parte, no estaban recibiendo lo que debían de recibir. ¿A causa de qué? De que estaban enfocados en ellos mismos, de que estaban pensando en sí y no estaban haciendo lo que el Señor les dijo. Si ellos se hubieran puesto a hacer lo que el Señor les dijo, no se tenían que preocupar de que fuera a llover, porque fue lo que pasó. Vamos a ver más adelante. El Señor dijo, disminuimos como cuando a veces cortan el agua y son buena onda y no te la cortan todas, ¿no? Le dejan ahí 3 gotitas que te caigan. Algo así estaba pasando, ¿no? El Señor les disminuyó la lluvia, les disminuyó la humedad en la tierra, y sus tierras estaban produciendo menos, pero esa era una consecuencia de estar enfocados en sí mismos, hermanos. Entonces, analicemos nuestras vidas. A veces estamos atorados en cosas y no podemos salir de cosas, pero porque estamos enfocados en nosotros. Y la Escritura nos dice una y otra vez, confía en mí, confía en mí. No te preocupes por las necesidades básicas. Haz lo que tienes que hacer, vive para mí, enfoca tu prioridad y Dios se va a encargar de lo demás. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿se me perdió? Habla también de que recibían su salario en bolsa rota. Un comentarista dice que se comparaba, ¿no?, con un trabajador que toma el salario por el cual ha trabajado duro, ¿sí?, y deliberadamente lo pone en una bolsa con agujeros, de modo que mucho de lo que ha trabajado se pierde en el camino a casa. Como resultado, sus vidas son frustrantemente insatisfactorias. Por más que trabajes, por más que te esfuerces y que trabajes los domingos y toda la semana, si tú no te enfocas y si tu vida no está enfocada en darle el primer lugar al Señor, no nos va a rendir, hermanos, y a lo mejor no nos está rindiendo. Y la razón es porque no estamos enfocados en lo que tenemos que hacer, porque nuestra prioridad no es en edificar la casa del Señor.
Entonces, la matemática es sencilla. Es sencilla la matemática. No tenemos que hacer cosas como las otras religiones, ¿no? Que tienen que hacer un chorro de cosas para merecer. Obedecer, dice el Señor, que lo amemos. Sí, que obedezcamos. Es que a veces sí es complicado porque me amo más a mí mismo, ¿sí? Y no me gusta lo que el Señor dice porque me parece aburrido, porque quiero vivir mi vida, porque mis prioridades ahorita no son la iglesia ni el Señor. Mi prioridad es realizarme. Y está bien. No estamos diciendo que no hagas nada, sino que enfoques tu vida, que tenga un enfoque correcto. ¿Ok? Entonces, ¿bien con el 6? Vamos al 7. Versículo 7. Y otra vez el Señor dice, así dice el Señor de los ejércitos. Otra vez, considerad para mí, considéralo. Medita en tu corazón, en lo profundo, si estás caminando y conduciéndote como el Señor quiere que lo hagas. Otra vez, hermanos, si Él es tu prioridad. Esta exhortación del versículo 7 viene acompañada con lo que viene abajo en el versículo 8. Ya no solamente es párate y medita y piensa profundamente lo que estás haciendo, ahora viene acompañada de una acción, algo que hay que hacer. Ok, ya me di cuenta, hermano, ya me di cuenta, José Luis, que pues que sí, estoy desenfocado, mi vida como cristiano está desenfocada. ¿Y qué hago? Bueno, aquí está el consejo. No es que lo que digamos nosotros, es que dice el Señor. ¿Cuál es el consejo? Les voy a leer los versículos del 8 al 11 en la traducción al lenguaje actual. Dejen tomar agua primero, por favor. Del 8 al 11 en la traducción al lenguaje actual. Dice así: yo soy el Dios de Israel. Perdón, es el 7. 8. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se han perdido de sus cosechas de trigo, de uvas y de aceituna. Por eso sufren hombres y animales. Está rudo, hermanos. No vino el diablo y arrebató las cosas, ¿no? El 8 al 11. No vino el diablo y me está arrebatando mis cosas. No, ¿qué dice la Escritura? Dice que Él lo destruyó. Dice, yo lo destruí en un instante. Y da la razón por qué lo hizo. Porque mi templo, porque mi casa, ¿sí? Porque mi comunión contigo, porque mi vida devocional contigo está en ruinas. Tu casa está lujosa, pero mi vida devocional, nuestra casa, donde estamos con el Señor, está en ruinas. Y entonces es bastante claro, ¿no? Y ahora podemos entender por qué a veces no nos va bien si pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, este es un mensaje, hermanos, para que nos detengamos y meditemos en esto. A ver, entonces, a ver. Entonces la Biblia dice que primero es el Señor, pero tengo que trabajar. Organízate, lleva una agenda. Aprende a decir que no, aprendamos a decir que no. Continuamos. Entonces, les decía, habla de sí pararte, pero ahora accionar, ¿no? ¿Y cuál es la solución? ¿Qué es lo que les dice el Señor que hagan para que empiecen otra vez que lo obedezcan, pero que hagan algo? ¿Qué es lo que les dice que hagan? Vamos ahí, por favor, al versículo 8, Biblia de las Américas, dice así: subid, ¿a dónde? Subid al monte. Traed madera y reedificar el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado
dice el Señor. Entonces la acción es, medítalo, pero haz algo, sube al monte. ¿Qué significa subir al monte? ¿Qué significa? Ya lo hemos escuchado antes, el pastor Raúl nos lo ha explicado, ha hablado al respecto. El monte se refiere a nuestra comunión con Él, o sea, el tiempo que pasamos con el Señor, ¿ok? Nuestra vida con Él. A eso se refiere subir. No estaban haciéndolo. Vean, cuando habla aquí, ¿no? En el contexto, recuerden que habían pasado 70 años fuera de su país, de su lugar, y en 70 años ya habían crecido los árboles en ese lugar. En el monte ya había árboles, ¿no? Crecieron. Entonces, allá arriba hay material, ¿no? Allá arriba hay madera que hay que bajar, pero hay que subir. Hermanos, subir cuesta. No sé si alguien ha tenido la experiencia de subir la Sierra de la Laguna. No está fácil, ¿verdad? Algunos no llegan, se regresan. No está fácil subir. De bajada a lo mejor sí, ¿verdad? Corriendo, pero ya vienes recargado. Pero subir cuesta, ¿sí? A veces subes tantito, poquito nada más y descansas. No te lo avientas de un solo tirón todo, ¿no? Pero va costando poco a poco, ¿no? Hasta que llegas al monte. En el monte, ustedes ven ahí con Moisés, pues lo que Dios le habló, lo que hizo con él, ¿no? Las cosas que él vio, representa esto, ¿no? Estar cerca del Señor, su presencia y su comunión. Entonces el consejo, la acción que habla aquí es de ir al monte, ¿sí? De crecer en nuestra vida devocional, de crecer en nuestra comunión, porque si estamos en el monte, hermanos, de ahí vamos a bajar material. Si usted no tiene material, no va a edificar al hermano, no le va a decir algo sabio, a lo mejor le va a atinar un día, pero si no tiene material que ha bajado del tiempo que ha estado con el Señor, porque allá el Señor tal vez te da dones, ¿no? Talentos, por un ejemplo nada más, por ponerlo, pero ese material que tú bajas de estar en la presencia del Señor, de estar con Él, lo vas a poder usar para edificar tu templo, que es el templo del Señor, pero también con los demás. Entonces alguien, hermanos, que no está en comunión, alguien que no está edificando su vida, se nota. ¿Sabe cómo? Es indiferente con los que estamos aquí. Viene, no le interesa saludar a nadie, cumplí, checo, vamos a poner un reloj checador ahí, ¿no? Si quieren, para que se sientan más a gusto. Checo y me voy. No me interesa edificar a nadie, no me interesa. Digo, yo sé que ahorita por la situación está complicado, ¿no? Pero podemos hablarnos por teléfono, podemos hacer cosas, ¿no? Para ayudar a esto. Pero la acción es subir al monte y bajar material del monte. Es lo que iban a hacer en el monte, cortar árboles allá arriba y traer madera para empezar a edificar el templo. ¿Ok? Entonces, ¿aquí estamos bien? Ya casi nos perfilamos para el final y luego dice, ya manera de conclusión. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar porque ya los veo con cara de hambre. ¿Hambre de la palabra? Eso. Entonces, consejos, hermanos, a manera de conclusión. Analiza tu agenda, si es que la llevas. Analiza tus tiempos. Si lleva mira, si batallas para levantarte, pon 700 alarmas hasta que avientes el teléfono, ¿verdad? Pero ponlo lejos de ti para que tengas que levantarte. Y una trampa en la puerta que te caiga, no sé. Sé creativo, ¿no? Pero organiza tu agenda, haz cosas que te ayuden a crecer en esto. Eso de que te paras en el espejo y le dices, tú mañana te vas a levantar temprano, no funciona. No, tienes que hacer cosas, tienes que accionar. ¿Ok? Y en primer lugar, en esa agenda, que Dios sea tu prioridad. Que lo primero que hagas sea pasar tiempo con Él. Tal vez muchos de los problemas que tenemos y presiones y estrés van a salir ahí porque estamos descansando en Él y porque estamos confiando que Él, Señor, yo voy a trabajar, yo voy a hacer esto,
y voy a cumplir y tú ayúdame, ¿no? A veces pensamos y no queremos no nos comprometemos porque es que esa iglesia todavía no me convence, como que ahora que se fue el pastor Raúl, como que no sé, no hago clic. Entonces busca otra congregación donde hagas clic, pero haz algo, congrégate. ¿Sí o no? ¿No? No podemos estar así, sí, no podemos estar así. Es una instrucción bíblica no dejar de congregarse. O sea, son cosas que podemos hacer, si no son cosas difíciles que nos va a costar toda la vida, hay cosas que nos van a costar toda la vida, pero hay cosas prácticas que podemos hacer como comprometernos en asistir regularmente a la congregación. ¿Sí? El problema no es el pastor, el problema no es lo que se predica, el problema somos nosotros, hermanos, que no nos comprometemos, ¿no? Que no es una prioridad. Anótalo en tu agenda, que es una prioridad cumplir con esas cosas que tenemos que hacer. Y para finalizar, en nuestra agenda debe tener los ojos puestos en Cristo. ¿Sí? Porque podemos hacerla muy a nuestra carne, ¿no? Con los ojos puestos en Él, una planeación hacia lo eterno, hermanos, hacia lo que realmente es valioso. En tu agenda vas a tener que quitar cosas que satisfacen a tu carne, pero como tienes la mirada puesta allá y en Él, vas a hacer cosas que le agradan a Él, y en el camino te conviene, porque vas a crecer, pero de entrada no nos gustan, nos cuestan. Ahora en la pandemia, hermanos, deberíamos de haber estado orando todos los días, de verdad, no lo hicimos, debimos de haberlo hecho. Y los miércoles, muchos de nosotros ni llegamos, seguimos, ¿no? Dijiste que pues ya, te voy a seguir. Debimos hacerlo, ¿sí o no? En el mundo, hermanos, están pasando cosas que no estamos dándonos cuenta. Los que estuvimos en el taller en la mañana, si no estuvo, le vamos a hacer llegar el video, pero en el mundo están sucediendo cosas terribles donde no significa que vamos a salir nosotros a pelearnos con los demás, pero lo primero y lo mejor y lo más importante que podemos hacer es orar como iglesia, así como en casa, pero como iglesia, y no lo hemos hecho. Entonces, si por ahí le llega un mensaje de que vamos a empezar a orar todos los días, hay que dar respuestas. Es importante, es subir al monte. Es que tengo cosas, aparte un tiempo, todos tenemos cosas que hacer, necesitamos hacerlo. De verdad. Es subir al monte. Como dice José Luis, no tengo internet. Creo que hay una promoción de con 15 pesos te dan 2 horas. Mire, con que oremos 1 hora, y ya se queda 1 hora para que vea lo que quiera en YouTube, ¿no? Necesitamos esforzarnos. Subir al monte es esfuerzo, no está fácil, no hay de esas escaleras eléctricas al monte. ¿Ok? Entonces, pues oramos, nos ponemos de pie. Si usted tiene que pedirle perdón a Dios, no se espere a llegar a su casa en la noche, Señor, allá en la casa arreglamos cuentas. Se le va a olvidar. No deje pasar. Si tenemos que arrepentirnos, hermanos, de que hemos estado embelleciendo nuestra casa, edificando nuestra propia casa y no el templo, ¿usted me entiende? Necesitamos arrepentirnos. Hubo maldición en el pueblo. Si usted vaya de Deuteronomio, va a Levítico, va a ver que la sequía y eso que estuvimos viendo es maldición. Y no es una maldición generacional, no, es un juicio de Dios. Y necesitamos arrepentirnos para que, si Dios quiere, y hay una situación por la que estamos pasando, que dado a nuestra poca respuesta la estamos viviendo, que Dios sobre nosotros y nos ayude. Pero necesitamos arrepentirnos. ¿Ok? Oramos. Padre,
Cuánto necesitamos de ti, Señor. Cuánto necesitamos dar respuestas a tanto consejo, Señor, que hemos recibido cada miércoles, cada domingo, Señor, de aquí, Señor, del pastor Raúl, de enseñanzas que escuchamos a diario. Señor, necesitamos dar respuestas y necesitamos, Señor, caminar como tú quieres. Señor, tú lo demandas, que vivamos para ti. Señor, tú demandas que edifiquemos una casa, Señor, tu casa. Edifiquemos ese templo, Señor, que es donde tú habitas. Nosotros ahora somos ese templo y necesitamos edificarlo, Señor. Y sabemos que es costoso y sabemos que no lo hemos hecho y que hemos sido descuidados por mucho tiempo. Señor, y si hay algunos que lo están haciendo, Señor, sigue obrando en ellos. Que sigan creciendo en gracia, en sabiduría, Señor, en comunión, pero que se vea reflejado en edificarnos los unos a los otros, Señor. Señor, perdónanos por nuestra lentitud, Señor, por nuestra falta de respuesta a esta situación, Señor. Hemos estado lentos con esto. Señor, perdónanos, pero pon en nosotros, Señor, una llama, una pasión, Señor, para vivir para ti, para que tú seas, Señor, lo primero en nosotros. Pero eso no va a pasar si no lo decidimos, Señor, si no tomamos nuestras vidas, si no tomamos una decisión, Señor, y subimos al monte, Señor, y traemos ese material que necesitamos para edificarnos. Gracias por tu consejo, Señor. Gracias por tu palabra esta tarde. Gracias por bendecirnos, Señor.